3, 2, 1. Arranca la travesura Beatle de este miércoles 7 de abril del año 2025. Travesura Beatle llega a su tercera entrega, a su tercera manifestación de sabiduría y humor de tres amigos que somos eh, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Nos hemos conocido recientemente por nuestro interés en el cuarteto de Liverpool y al mismo tiempo que se ha venido desarrollando una agradable y sabrosa amistad, hemos sostenido y nos ha gustado esta idea de charlar traviesamente, no académica, ni historiográfica, ni con una etiqueta fija, sobre el cuarteto de Liverpool, los Beatles, en el sentido ya evidente de que son un fenómeno sociocultural, pues que sobrepasa tanto los límites de la cultura pop como lo que sería la sociedad del espectáculo. Y en el gusto de que en las dos travesuras recientes hemos ganado el interés de la visualización de pues lo que consideramos muchas personas, porque son bastante más de 30, pues con esto también les estamos invitando a que de ser posible, ya sea por el chat o pidiendo directamente la manera de ingresar a estas grabaciones, se sumen nuestras amistades para hacer más una travesura colectiva y con muchas voces, pues de principio mexicanas y luego esperamos que se vayan volviendo latinoamericanas e internacionales. Salimos a pantalla directamente yo, Salvador, Sergio y Gabriel, que tiene problemas con la cámara de su computadora, pero que estará ahí con su fotografía de doctor Gabriel. Eh, Sergio, buenas noches para nosotros. Tu micrófono. O le doblamos la voz. Yo soy Sergio. Cardoso. No, está Bueno, mientras apagado me tu presento yo en lo micrófono. que me enciende su... Sí, Ya, ya está, Gabriel. ya está, ya está, ya está. Ya, no, digo, buenas noches amigos, a ustedes dos y a los amigos que nos estén escuchando en este momento o posteriormente. Gabriel. Pues buenos días, tardes, noches, porque no sabemos en qué momento estarán escuchando y viendo a estos tres Sí. tristes, traviesos, pero alegres de corazón y súper fanáticos del Cuarteto de Liverpool. Estamos Es, empezando. y cada uno con una personalidad propia. Yo, por ejemplo, me declaro hipiteca ilustrado, de carácter contracultural. Ya cada quien tendrá su etiqueta, pero eso, en el sentido de que ni competimos a ver quién recuerda mejor los detalles, y luego no buscamos llevarnos necesariamente la contraria, pero sí volver un asunto cada vez más serio y adulto, pues el conversar sobre los Beatles, como les decimos en México, y sobre el cuarteto de Liverpool como efecto histórico y cultural. Como ya se señaló, el tema que escogimos para conversar hoy es por qué se separaron los Beatles. Y ahí pues te entrego la palabra, Gabriel, para que tú nos introduzcas en el tema. Pues muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Sergio, que estamos aquí en una nueva travesura. Y para iniciar este tema que es intenso, yo puse aquí algunos sustantivos, puse algunos adjetivos, a ver qué les parecen. Bueno, pues es un tema primero para nosotros tres como traviesos, es un tema apasionado, Claro, porque cada quien tendrá alguna vivencia, alguna situación, alguna recuerdo, remembranza sobre qué fue lo que separó a estas cuatro personajes, ¿no?
Sí. También encontré otra directriz que es una como novela de ángeles y demonios, ¿no? Ah, Va a haber los buenos, va a haber los malos, que bueno, en algún momento influyeron en esta situación. También hemos de reconocer que el estudio de la historia pues, nos lleva a la filología, donde es el estudio de los documentos, de los videos, de las mismas grabaciones, de algunos historiadores, tanto del círculo interno o del círculo externo que rodeaba el cuarteto, que nos pudieron dar alguna luz sobre esto. También pienso que es algo añorálgico, algo que nos deba a la ignorancia y al dolor, porque muchos de nosotros, incluyo a los dos traviesos que están aquí conmigo, que nos hemos presente. de haber sentido tristes en algún momento, de que de repente nos quedamos sin nuestro grupo favorito y veíamos que surgían otros como Led Zeppelin, como Queen, como Guns N' Roses y algunos nos fue difícil entender su música, ¿no? Es Ajá. un tema controvertido porque cada quien tendrá su visión muy particular y cada quien la va a presentar en estos momentos. Y también hasta se me hace ya como un tema esquizofrénico porque con reuniones, en conferencias, en programas, en videos, en blogs, está esto. Entonces digo yo, bueno, este tema da para mucho, ¿verdad? Y Sí. como en alguna vez en la antología fíjate, de 1996, Paul McCartney decía, bueno, es que quizá ninguno sabe por qué pasó, qué fue lo que nos separó en un momento dado. En el transcurso de los años, pues ellos mismos perdieron su idea de lo que realmente los separó, ¿no? Al final vamos a presentar una imagen que, bueno, algunos estarán de acuerdo con nosotros, algunos no. Ah, Entonces quisiera dejarle la palabra a Sergio para que él iniciara ya el debate de decir, bueno, sobre qué rutas nos vamos para ver, Sergio, qué es la opinión que tienes tú como especialista también del cuarteto y por qué rumbo te vas y nos vas marcando el paso. Gracias, Gabriel. Bueno, pues yo quiero abordar el tema de una manera diferente, a ver qué les parece. Lo primero que quiero decir es que sin quererme hacer el, el jovencito, cuando los Beatles se separaron, yo ni cuenta me di. Lo digo por esto, yo nací en el año 59, para el 70 que se separaron ellos, ah, tenía pues escasos 10 años, 10 años y medio, y yo creo que eh, estaba yo imbuido y como yo, los chicos de mi edad y de la colonia, en fin, mis amigos, estábamos imbuidos porque próximamente, en 2 meses posteriores a la separación de los Beatles, iba a ser el Mundial de Fútbol de 1970. Entonces, pues eso acaparaba la atención de los chicos, pues al menos de mi edad, con los que me relacionaba. Coleccionaba yo un álbum que se editó y que se vendía en las estampas en los puestos de periódicos, y que con mucho orgullo digo que lo logré llenar con los 16 equipos que jugaron y lo conservo. Bueno, eso como antecedente. Lo que quiero decir respecto al tema que estamos abordando es que es un tema pues fascinante, ¿no? Eh, eh, el fin de los Beatles o por qué se separaron los Beatles. Yo lo abordo de esta manera. Eh, Cuando los Beatles se separaron, decía yo, no tuve, digamos que noticia de ello, y fue hasta años después, bueno, poco tiempo después, ya sabía que se había separado, pero cuando realmente me empecé a volver coleccionista y demás, eh, y a leer artículos, eh, se abordaba o se decía la separación de los Beatles se tomaba como un divorcio, y efectivamente fue un divorcio el que ellos tuvieron, no fue, bueno, un rompimiento, en fin, una disolución del cuarteto, pero yo digo, sí fue como un divorcio porque ellos eran tan, vamos a decir, tan íntimos en el aspecto musical, creativo,
que cuando se separaron, pues es como se separan las parejas. Todos sabemos, bueno, va a decir, la gran mayoría de la gente siempre le ha echado la culpa a Yoko Ono, ¿no? Y con esto recuerdo yo las palabras de un licenciado que quizás conociste, Salvador, el licenciado Jorge López Páez, que fue el escritor del libro La Tarea, que después Ah, claro, que se llevó a la pantalla grande con José Alonso y María Rojo. A claro. él le trabajé y me dijo alguna vez, dice, no, mira, arquitecto, las mujeres siempre dicen que uno las deja por otras o por otra, pero la verdad es que las deja uno por ellas mismas. Entonces hago este comentario porque se dice, ¿no? Que Yoko fue la causante de la disolución del grupo, pero en realidad la causa que motivó esa separación fueron ellos mismos, ¿no? Es decir, inadvertidamente fueron separándose y hay muestras, hay indicios, ¿no? El álbum blanco es uno de ellos cuando no pudieron ponerse de acuerdo ni en el título del disco y ya mejor dijeron pues que sea todo blanco y que diga The Beatles y ya ahí mostraban signos de esa separación. Y por otro lado, los cuatro tuvieron un crecimiento como personas, como artistas, que la verdad es que ya no podían estar, y ellos lo han dicho así, John Lennon lo dijo así, ya no podían estar encasillados en un cuarteto. Eh, Principalmente George Harrison, digamos, él creció mucho, mucho más que digamos, que Paul y que yo, porque ellos ya desde que iniciaron el cuarteto, ya tenían mucho, pues digamos que mucho bagaje. Y George fue aprendiendo, y de pronto ya era imposible contenerlo. Tal es el caso que su álbum de All Things Must Pass fue un disco triple de tanto material que tenía acumulado por los rechazos que hubo o porque no podían editar y publicar todo lo que ellos creaban. Así que todos esos indicios y su crecimiento personal de cada uno, pues hizo que ya estaba, digamos que era la crónica de una disolución este, anunciada, ¿no? Eh, hay artistas que no pueden estar juntos todo el tiempo. Digamos, Eric Clapton, por ejemplo, pues Sí. es tal su calidad que, que, que estuvo en varios grupos, formaron varios grupos o ha estado como solista, porque no puede estar, eh, pues digamos, siguiendo la, la, la línea que marcan los demás del grupo. Y en ese sentido, Paul McCartney, pues, y se ve en los videos de Lady Di, pues, ¿quién lo aguantaba? O sea, Paul realmente ya quería, como se lo dijo George Harrison, dime qué quieres que toque y yo lo toco, ¿no? Y Paul lo demostró después cuando hizo Wings, pues es un grupo de gente que estaba a su servicio, que tocaban lo que él les decía como él quería, ¿no? Y ninguno le hacía sombra. El que más famita tenía era Danny Lane, pero todos los demás, pues quien los conoce realmente eran músicos de acompañamiento. Y esa ha sido la línea siempre de Paul. Hoy en día su grupo pues ninguno le hace sombra, ninguno compone, es más, ninguno canta en el escenario si no es Paul, ¿no? Y eso no le iban a permitir ni George ni John. Y ellos además, George y John, pues eran pues como más abiertos, diría yo que, pues desde luego menos ególatras, ¿no? Se ha visto, bueno, George formó Traveling Wilburys, ¿no? Con gente muy talentosa, muy seguro de sí mismo, no sabía lo que él era y no le importaba que, que la gente dijera Roy Orbison es más grande o Jeff Lynne, en fin. Y lo mismo Ringo Starr cuando formó la banda de estrellas, pues ha tenido grandes estrellas junto con él y eso no le hace mella ni le crea inseguridad. Entonces, bueno, decía yo, al final el proceso de separación de los Beatles
fue como el proceso de separación de todas las parejas, ¿no? Poco a poco se van disolviendo, se van separando, van teniendo intereses diferentes y llega el momento en que ya es insostenible la relación. Entonces me parece que fue un proceso natural y visto a distancia y en retrospectiva, pues creo que fue lo mejor que le pudo pasar al cuarteto, ¿no? Cada quien siguió su camino, todos produjeron obras fantásticas, ¿no? Y nosotros como admiradores de ellos, pues hemos tenido mucho más material del que hubiéramos podido tener si hubieran seguido juntos. Adelante, Gabriel. Pues Vale, muy bien, comparto tu idea del divorcio, así se manejó porque así lo declaró John Lennon. Y vamos a ver ahora qué nos dice el maestro Salvador Mendiola. ahí yo, en mi lado hipiteca, como ya dije, gnóstico si quieren y contracultural, también soy economista. Con el tiempo me ha interesado mucho el asunto de la separación como un proceso empresarial y como un conflicto de intereses en una muy interesante sociedad anónima. Detalles que me llevan a reflexionar esto son cuando el grupo realiza sus primeros contratos en Hamburgo, tienen en dinero cada uno de los cuatro Compete Best y con Stu Clip, que son en ese momento cinco, no más de 15 marcos en la bolsa, que era algo así como una libra esterlina. Ya cuando hacen su contrato con Brian Epstein, empiezan a ganar cerca de $100 diarios, ya cuando es el éxito de la caverna. Y cuando llega la hora de la separación, cada uno de los cuatro tiene un mínimo de, que es algo interesante, de $700 millones. Ujú. Si uno Uh, lo brutos y digamos simbólicos, porque no los podían manejar ni agarrar rápidamente, pero allí hay no solamente un asunto de músicos, de muchachos, sino de esta hora de la firma de la separación de, vamos a decir, tres loquitos que se volvieron cuatro y que de pronto se volvieron millonarios de realmente no tener un centavo. Es quizá la cuestión más oscura y la más interesante de la separación. Todo lo que ya tuvieron que dividir, organizar, para no tener más conflictos luego legales, cosa que se vuelve verdaderamente ejemplar, porque no vuelven a tener conflictos legales. La separación o el divorcio es realmente perfecto, nadie falla en lo acordado y nadie se siente de ahí en adelante robado. Aquí que vemos las firmas del momento final de la separación, entiendo que lo digo en español clásico. Por ejemplo, ya George mandó a estos cinco al carajo. Por eso de que dice esos cinco me están asfixiando la imaginación. Yo quiero hacer mi música y ellos no me dejan. Así de grave ya es el asunto a la hora de la separación. Esa tramposa ya actitud de estar sonriendo cuando entre los cinco que están ahí están teniendo pugnas. Y yo siento que hasta entre John y Yoko, lo cual vuelve todo un asunto de gran trabajo de interpretación cuando uno los ve a la distancia. Esto ocurrió hace 50 años y van cambiando entonces pues los modos de entenderlo. Yo en un principio pensé que era una lucha de egos y mi malinterpretación juvenil, yo cuando se separan tenía en ese momento 17 años, ya lo seguía con cierta lucidez, pero yo sentía que los tres otros estaban asfixiando a John Lennon, lo cual fue un error de interpretación que provocaron los medios y actitudes malinterpretadas. Ya luego con el tiempo sentí que era imposible que estuvieran juntos.
que realmente había sido la fortuna la que logró que estos cuatro talentos adolescentes y juveniles crearan lo que crearon con la calidad que lo crearon, estando casi convocados a hacer lo que generalmente ocurre con los grandes amigos de la escuela primaria, es con los primeros que uno se pelea feo y realmente cuesta trabajo ir juntando cuates de la adolescencia que te acompañen hasta la vejez. Y luego más, si cada quien cree que fue la clave de los millones y los éxitos y las muchachas gritando. Ya aquí en las imágenes que para quienes nos escuchan y quieran conversar con nosotros, las imágenes las planteamos no como pleonasmo de lo que estamos diciendo, sino como ayuda a memoria para nuestra charla y para que ustedes también desde ahí o las reconozcan y despierten imágenes en sus recuerdos, o para que desde su extrañeza o rareza nos hagan preguntas y mejoren la conversación. Esta es una selección que hicimos rápido y que tendría como encabezado romántico el que planteó Gabriel, el lobo, la zorra y el cordero que vemos en la foto y la explosión de la separación de los Beatles. Paul se va de los Beatles, la firma, pero se podrían agregar más personajes en medio de estas broncas y pleitos. También está el distanciamiento con George Martin, las broncas con Phil Spector, sus complicaciones de cada uno de los cuatro principales con drogas. En estos momentos son muy liberales con el alcohol. Eso, si uno lo empieza a beber muy seguido, le cambia la personalidad y aumentan neurosis, paranoias. Todo eso creo que vuelve este tema, pues uno de esos bellos puntos, como ya se dijo, lo dijeron ustedes dos, es un tema de batalla de quienes admiramos a los Beatles, como el otro tema, ¿no? ¿Quién es el quinto Beatle y cuál era el mejor de los cuatro? Eso nos ha movido por años. Creo que afortunadamente nadie lo ha resuelto y muy probablemente nadie lo va a resolver. Quienes hemos vivido divorcios, ya que los podemos ver un poquito en frío, decimos, pues no entiendo ni cómo pasó, pero ya pasó. Y si no entendemos nuestras broncas de ese tamaño, pues una del tamaño de estos cuatro, pues solo les puedo decir genios juveniles, porque una de las genialidades en esta vida es ganarte tu dinero de buena manera. Cuando acabo de revisar, Paul McCartney en este momento tiene aproximadamente 1.500 millones de dólares. Yoko Ono por los Beatles tiene aproximadamente 1.000 y Ringo anda también como por 1.000 millones de dólares. Cuando uno se entera que Carlos Slim tiene 100.000 millones de dólares, pues dices, los Beatles son millonarios pobres. Pero yo digo que tienen una cualidad. Los Beatles todos se lo ganaron con su trabajo. Nosotros les dimos el dinero, nos seguimos dando. Y en cambio, Slim, yo siento que nos lo roba. Y ahí es donde veo ejemplos para pensar toda la vida sobre la conducta de los Beatles, no solo con el rock, el blues, el pop, las mujeres, las drogas, sino con el dinero y las firmas. Y ahí sí, pues, ya con vuelo le paso la pelota a Gabriel. Bueno, pues muy importantes las aportaciones del maestro Salvador y las de Sergio, porque visto Gracias, también, Gabriel. también creo que lo que al final dijiste es algo que sí es como un divorcio. Yo te pediría si me puedes pasar la primera diapositiva para que yo vaya más o menos describiendo cuál era la intención que ya teníamos de esto. Ahí o aquí. Ahí está bien. Bueno, ahí mira, pues déjame, Brian. Fíjate que a Brian también fue culpable de la separación del cuarteto porque, pues, al faltar él lo sabe. Fíjate qué idea tan loca se me ocurrió.
Sergio conoce muy bien cómo es la caverna, la nueva caverna, porque no nos tocó la original, pero Sí, la que existe ahorita pues es una réplica, ¿no? Tienes que bajar prácticamente como tres pisos para llegar a lo que es la caverna, el stage donde está ahí la música y esto, ¿no? Entonces Brian lo saca así como que de la ratonera, ¿sí? claro. Él va y llega, se cautiva con el grupo y dice, yo los represento. Imagínate un judío de los años 60, ¿no? Sí, Entonces él los saca de la ratonera que le puse yo sí, y bueno, los manejó y los pudo conducir hasta donde llegaron, ¿sí? Él muere en el 67, ya los Beatles ya habían dejado las giras, ya estaban dedicados al estudio, pero él los de alguna manera los encasilló, los condujo y de repente pues no sabemos los conflictos internos que tenía él. Unos dicen que fue un suicidio, otros dicen que fue un exceso de droga. Bueno, por eso le viene aquí la imagen de Brian Epstein, porque lo que decías, Salvador, de que hay muchos actores, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, al quedar sin cabeza, ¿verdad? Forman una compañía, claro. ¿sí? Que se supone que iba a promover artistas que no tuvieran entrada en otras compañías, que tuvieran muchos trabas, y ellos abren una empresa, ¿verdad? Quizás sin mucho conocimiento, y empezaron a asignar puestos de alta dirección, por decirlo así, amigos de ellos. Pete Sutton y algunos otros que quedaron ahí como encargados de esta compañía. Entonces esta compañía también los llevó a la separación porque en alguna entrevista John declaró que la Apple perdía dinero, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo? Pues esos son los Beatles. Sí, pero tenían muchas salidas, mucho manejo de recursos que no eran, digamos, explicables. Y los Beatles pues dijeron, pues nosotros no somos economistas, nosotros seguimos a nuestra línea. Entonces, también la formación de la Ahí meto compañía. una nota de pie de página. Sí, Eh, eh, en algún momento, John Lennon dice, les dimos esos puestos a nuestros amigos y todos empezaron a vivir como Beatles, pero pensaban como cucarachas. ¿No? No eran escarabajos, eran cucarachas. Dice, y ahí se fue todo un buen monto de nuestro capital. Esa es mi En- nota. entonces, gracias y entonces también me reafirmas esta posición que habíamos tenido, la que sigue. El Bueno, el Maharishi. Maharishi Mahesh Yogi. Aquí lo se puso porque pues los Beatles perdieron la religión de los Beatles. Ya lo Sí, dijo Sergio, cada quien agarró su camino, ¿verdad? Ya se sentían productores, ya se sentían compañeros de otros grandes músicos. Entonces esa religión Beatle, digamos, compromiso con el mismo grupo, también se empezó a diluir, como ya lo mencionó Sergio, y fue muy característico pues, en el álbum blanco. Y pongo a Maharishi porque, bueno, el que se agarró y se colgó mucho de esa religión, de esa meditación trascendental, pues fue George. sí. Entonces también se vio reflejado en la música que hizo posteriormente. La que sigue. Bueno. Ta, 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 ta. Indiscutiblemente la llegada de Yoko, no solo al medio londinense, en donde ella ya había hecho algunos trabajos, sino que, perdónenme la expresión, pero le llegó al corazón a John Lennon, Sí, ¿verdad? Le sí, llegó al sí. corazón, él se enamora y empezaron la que sigue. Por eso aquí pongo a John y Yoko, porque fueron de sus primeras apariciones en conjunto, y él ya se sintió liberado de esa bitlemanía, de esa religión Beatle, y empezó a compartir muchas de sus ideas, digamos, de avant-garde, ¿verdad? O extrañas, o a veces ilógicas, y empezó a trabajar con un artista. Dejó a sus otros tres compañeros, ¿sí? Ya no era necesario Paul para hacer una canción. Bueno, Claro. regrésame. Sí, entonces ya empezó a trabajar con otra artista, se identificaron muchísimo y bueno, Ringo Starr, pásame a Ringo.
Ringo Starr también tuvo culpa porque recuerden que fue el primero que abandonó el cuarteto cuando durante el álbum blanco, Sí, cada uno de los tres Beatles, George, Paul y John, grababan por separado y en algunas canciones ya ni toca Ringo la batería. Obviamente fue el primero que dijo, bueno, pues, ¿qué hago aquí? Soy el baterista y estos hombres, estos tres hombres, pues son creativos y él no tenía esa chispa de la invención de canciones como eran los otros tres, ¿sí? sí, Entonces también tuvo su participación. Al momento de que él se va, en el inconsciente de los otros tres dijeron, bueno, pues a lo mejor yo sí. también lo puedo hacer solo, ¿sale? ¿A qué sigue? Bueno, este es lo que decían ustedes. Alexis Madras, que era un griego que se les daba de muy, digamos, muy conocedor en aspectos de la tecnología, que resultó un fraude, ¿verdad? Así como todos sus compañeros y amigos cucarachas, pues Sí, los llevaron a que ahí hubiera interacciones. Ay, qué bueno es John Lennon. Y los otros decían qué bueno es Paul McCartney. Y esos amigos, ese círculo interno, también se empezó a minar, porque ya, como tú lo dijiste, sí. pues intervinieron de alguna manera en ese alejamiento de los cuatro. ¿La que sigue? Y Madras, en un momento, justamente para la hora de la separación, andaba funcionando del dealer, del pusher, les conseguía las drogas verdaderamente complicadas, heroína, pastillas, y también eso iba contando en el estado psíquico de ellos. Ahí está George para que continúes, Gabriel. Bueno, George Harrison, que fue el segundo que se fue, también ya lo mencionó Sergio, ¿verdad? Pues él tenía su genio, ¿verdad? O su ingenio para hacer canciones y a veces le decían, bueno, tienes que tocar esta parte, si no te sale, ensáyala, si no te gusta, pues ni modo, vas a tocar lo que yo quiera. Fue el segundo que se fue y en la película de Get Back se ve muy claramente cuando los tres van a buscarlo, le piden una, pues no sé si una disculpa o lo invitan a que terminaran digamos, el cortometraje que iba a Trabajo. ser el Get Back. Y sí, él regresó muy tranquilo y yo creo que también reflexionó y regresó a las filas del cuarteto. Adelante. ¿La que sigue? Bueno, también la llegada de Linda McCartney. Linda McCartney también cautivó el corazón de Paul McCartney porque es de todos conocidos que él pues era un poquito adicto a las mujeres, ¿verdad? Y si esas mujeres también les gustaba la droga, pues qué mejor pareja, ¿no? Tener las dos cosas, la droga y la mujer. Y Linda pues también ya tenía su historia como groupie en Nueva York, además era fotógrafa, entonces, por ahí investigando, pues sí, le gustaba también fumar de esa hierbita verde, ¿no? Entonces también influyó en la separación y que Paul McCartney se acercó mucho a ella porque ya había terminado su noviazgo con Jane Asher, que era una chica fresa de aquella época, era hija de un médico, era muy guardada de las del establishment. Y bueno, pues ella era también artista, le gustaba hacer obras de teatro, ¿verdad? Y se consideraba a sí misma. Entonces, pues no le pareció mucho que de repente Paul pues, anduviera con varias otras personas, ¿no? También a ella le tiene su culpa, ¿la que sigue? Nada más, Gabriel, Sí, a propósito de Linda McCartney, bueno, pues desde ahí demostraba su, pues digamos, su proclividad a ser vegetariana, ¿no? Por esto de que le gustaba la hierba. Ya le gustaban las ensaladas que a mí me encantan. ándale. Exactamente. Bueno, también pongo aquí a Paul McCartney porque él ya desde muchos autores y eso, pues nunca lo vamos a decidir ni a definir. Ah, Muchos autores han pensado que Paul McCartney toma el liderazgo musical y el liderazgo creativo en el álbum de Sgt. Peppers, ¿sí? sí, Toma él el liderazgo musical y yo pienso que con gran respeto, tanto George como John tenían la cualidad de que Paul era multiinstrumentista. Tocaba el bajo, tocaba bien la guitarra acompañamiento, la guitarra requinto. Entonces, bueno, los que alguna vez participamos en un grupo,
sabemos que el que tiene esa cualidad de manejar más instrumentos como que toma cierto liderazgo y Paul pues aquí se adueña de la situación creativa del cuarteto, inclusive Viaje Mágico Misterioso es una idea de él, pero ya lo que vino después del álbum blanco ya los tres estaban consolidados como verdaderos músicos y Paul, bueno, pues también les exigía a los compañeros ciertas canciones, ¿no? Ciertas composiciones que él tenía y que a los otros a lo mejor no les gustaban o no tenían el tiempo para estar aceptando las teorías o el autoritarismo, si lo puedo ver así, de Paul McCartney. También él influyó en la separación del grupo. Adelante, la que sigue. Bueno, aquí también lo que vamos a la La economía. familia política, Sí, la familia política, ahí está Lee, que era el papá de Linda, y John, que era su hermano, y las otras dos son hermanas de Linda. Y bueno, ellos tenían un bufet de abogados, y bueno, por instancias de Linda le dijo, oye, pues, ¿por qué no? Cuando muere Brian y Apple está perdiendo dinero, ¿por qué no metemos a tu suegro y a tu cuñado para manejar al grupo? Y John Lennon pues tenía otra idea. Como ya había trabajado con los Rolling Stones en el famoso Rock and Roll Circus, a través de los Stones conoce a Alan Klein. Entonces, bueno, pues le llamó la atención este personaje, ¿no? Entonces, en defensa de John Eastman, pues sí creo que ayudó mucho a Paul McCartney a enderezar sus finanzas en la fortuna que finalmente también John estuvo muy ahí presente en la que sigue. Y bueno, finalmente pongo a John y Paul porque realmente los creativos, los motores, los líderes, los que tomaban decisiones eran ellos dos. sí, En un momento cuando ya Paul tiene a su mujer y John tiene a su mujer ya consolidadas, me refiero a una relación estable, ya casados los dos por segunda vez, bueno, Paul por primera vez, pero yo en segunda vez ya no fue el matrimonio como con Cintia, que fue así como de compromiso, pues ya los dos a estas edades, ¿verdad? Ya John Lennon en el 69 pues, 29 años, Paul 28, pero ya eran suficientemente maduros para saber qué caminos tomar, ¿no? La que claro. sigue. Bueno, y aquí apareció el lobo. Fue manager de los Stones, era también un contador, abogado, y bueno, pues a lo ves tú en esa época, esta foto es del 69, pues lo ves como una persona inteligente, brillante, y dices, no, pues sí quiero que me represente. Además, es el representante de mis amigos, los Rolling Stones, que cobraban más regalías que los mismísimos Beatles para esa época. Cierto. Entonces, bueno, hasta yo lo hubiera contratado. ¿A que sigue? Y aquí pues está en esa reunión donde se firma bueno, ahorita lo que vamos adelante, a él le puse yo el lobo, porque pues era un lobo depredador del dinero de los músicos. Y a Yoko pues la pongo la zorra porque pues así como que intrigante, ¿no? Y al pobre de John que está ahí en medio, que era no sé si coinciden, pero él era muy ingenuo, se confiaba de Claro, mucha gente. Entonces, bueno, pues ahí cayó la que sigue. ingenuo e inseguro. Sí, en seguro. Y bueno, pues si alguien tuvo el valor de hacerlo público, porque según la tradición John declaró que, ya les había yo dicho que lo que mencionó Sergio, ¿no? Yo quiero el divorcio y el que tuvo los suficientes pantaloncitos para decir yo dejo a mis cuates fue Sí, Paul McCartney y lo publicó en este Daily Mirror. Y en ese momento, esto es previo a esa declaración. La siguiente, aquí es cuando están firmando, la siguiente, Salvador. Aquí es cuando están firmando el famoso contrato con Alan Klein. Y bueno, la que sigue. Ahí se ve a un Paul McCartney, ¿verdad? Serio, eh, John muy cerca de Alan, ¿verdad? mm, Ringo ahí como expectante y Yoko ahí recargadita sobre John, como aventándolo con el gordito, ¿verdad? Sí, sí, vamos bien, John, vamos bien, John. ¿La que sí. sigue?
Y la imagen genera la idea de que John tiene un paletón de bobo en la mano derecha. Parece, ¿no? Y atrás está la imagen de dándose un beso Johnny Sí, Yoko. sí, La que sigue. ahí está el Y de aquí esta, me encanta esta foto porque Paul, no sé si, no sé, como premonición con el dedo hacia abajo, el gordo, Ringo pues aceptando, y los otros tres, hasta Yoko está medio con una sonrisa, John igual, pues ya se había firmado el contrato. Sí, Como los Beatles eran demócratas, sí, ¿verdad? Decían, bueno, lo que queramos los cuatro, pues fueron tres contra uno. claro. Tres a favor de Alan y Paul, pues tuvo que aceptarlo, ¿no? La que sigue. Y yo le pondría esta foto, César, los que van a morir te saludan. Anda, muy buena, muy buena. Y aquí, bueno, pues es una foto alterna de la portada de Abbey Road, saliendo, para los que no saben muy bien, ahí esta foto es tomada como si fueran saliendo de los estudios de Abbey Road, y Sí, por eso ahí dicen, "Pues, adiós, nos vamos". Jamás volvieron a tocar ahí juntos los cuatro. Aquí sí. sigue. Y ahí en esta foto, Paul está medio muerto porque trae sandalias. Sí. Está bueno. Estaba, ardía el asfalto. Y Es lo que aquí dice. esta foto la pongo porque volvemos a ver a el lobo, a la zorra ahí soplándole a Alan, y John Sí, con su cara de ingenuo, como que señalando que ahora sí ya va a arreglar sus problemas, ¿no? Ya va a arreglar el contrato de disolución con este hombre. Y ven sí, la cara de John así como, ay, sí. Y Yoko intrigosa ahí con el gordito, y bueno. Para mí, y a ver ustedes qué piensan, para mí el principal, no, sino el principal causante, sí, la gota que derramó el vaso, fue la llegada de Alan Craig. La que sigue, por supuesto. hablando de economía, maestro, la que sigue. Sí, Bueno, y aquí Alan Craig, pues lo que alcancé a leer de este libro fue que Alan, pues como que bailó a los Beatles, pero hizo a los Stones. sí, La que sigue. Y bueno, esta me gusta porque los Beatles, aunque se separaron en el 70, los Beatles van a estar regresando, regresando, regresando. Tal vez hasta nos van a sobrevivir regresando, regresando, regresando. Los Beatles tienen Get Back para siempre. ¿La que sigue? Y esta que nos gustó a todos es, ay, regrésale anterior. Realmente los que se separaron fueron los cuatro. claro. Los cuatro quebraron esa ideología Beatle, esa amistad Beatle, esa amistad de hermanos, la que ustedes quieran llamarle, pero ahí están los cuatro. Los cuatro son los responsables, como decía Sergio, pues ellos mismos fueron los que se separaron. Ellos mismos se dejaron a la famoso cuarteto. ¿A qué sigue? Y ahora sí, finalmente, esta revista, que era una revista muy afamada en el 70, se llamaba Revista Pop, salió bueno, tengo este recorte, lo tengo así hasta como que en algún lugar especial, porque dice, ¿por qué se separaron los Beatles? El dilema de siempre, amor contra amistad. Y sí, pues cada quien ya tenía sus mujeres, tenía sus familias, y bueno, me quedaría con esa idea romántica de que el amor le ganó a la amistad, como a muchos nos ha pasado tener amigos Sí, y después pues ya tenemos a la mejor amiga, ¿no? claro. Bueno, Sergio, O yo ahí entro y le ahí, cedo entras. luego a Sergio el cierre del tema para que tú lo concluyas como lo abriste. Me interesa esta foto porque yo digo que sobre estas cuestiones hay tres posibilidades de interpretación. Una es mitológica y es la que todo fue asunto de amor y amistad, como aquí lo vemos. Luego vendría una antimitológica, que es la de las firmas y el capitalismo y los egoísmos. Y luego ya hay otra interpretación que es la que estamos haciendo aquí nosotros tres con nuestra travesura, que es ver el asunto desde muchos puntos de vista y en la certeza
de que el mito, el antimito y la historia de los Beatles son tan grandes como acabas de decir, pues es como lo que llamarían en la Grecia clásica de Sócrates un tema de simposio, hablar de estas cuestiones de los Beatles para mostrar lo que entendemos de la vida, lo que entendemos de nuestra capacidad para idolatrar y no idolatrar y ser supersticiosos y no ser supersticiosos, porque pues nadie lo es de fijo bien algo. Y entonces yo, en una primera, no conclusión, porque será un tema recurrente en nuestras travesuras, lo primero que pienso es que el concepto de divorcio es interesante y el divorcio se originó entre estos dos grandes personajes. Yo, si me pongo psicoanalista silvestre, digo, de pronto el amor de los Beatles era el amor de Lennon y McCartney, se besaran o no se besaran, no era un amor sexual, era un amor muy intenso por la música y el efecto que provocaban en el público, porque si hubieran sido solo músicos, hubieran tratado de ir al conservatorio y hubieran escrito largas partituras, pero eran también intérpretes y les gustó las dos cosas, componer, tocar y ver la reacción en el público. Y algo realmente libidinal, doctor Gabriel, pero no libidinoso, los unió en un ágape musical, digo, para que no entre la lujuria. Y ese buen amor entre los dos, pues nos dio 10 años de una experiencia, si la reducimos a lo musical, asombrosa. Y a lo cultural, pues nos tiene aquí conversando. Con eso también yo ya veo en esas cuestiones que era una gran señal de que la humanidad entraba a la era de los divorcios, de que esta familia nuclear que venía todavía de antes de la Segunda Guerra Mundial, por mil efectos de la mundialización a lo norteamericano, pues se ha convertido en lo que ya llamaron sociedad de lo fluido, su sociedad líquida. Y esta separación de los Beatles es una muestra de estas nuevas condiciones. Los estudiosos de cómo accionar en esta sociedad tan inestable dicen, déjate ir como funcionan los átomos, se juntan por moléculas y crean por momentos, vamos a decir que cuerpos y hasta organismos, pero nunca se quedan pegados para siempre, que es una de las razones que unas personas dan para decir, por eso no hay un Dios único, porque nada se da realmente para siempre, todo cambia, todo fluye, todo es pasar y no es exactamente lo mismo siempre. Y hay sí algo maravilloso que es en las combinaciones aparece el sentido y distintas moléculas se entienden como no se entienden en la química y eso es la cultura. Yo veo eso. Si los Beatles siguieran juntos, estarían tocando jubilaciones tan tristes como las de los Rolling Stones, ¿no? Que ya siempre están en la de la burla de los Simpson, ¿no? En tour silla de ruedas, tour cambio de suero, ¿no? En una imposibilidad de frenar, que también la llamo miedo a la muerte, que un poco la sienten Paul y Ringo. George y John ya se libraron de esa complicación. Luego nos demostraron que una vez que si te divorcias, digamos, del mejor amor de tu vida, los Beatles, puedes hacer Imagine, puedes hacer All Things Must Pass, puedes hacer Wings, puedes hacer los Traveling Wilburys, puedes hacer, no te secas, no te mueres y en momentos muestras nuevas etapas de tu ser, que es lo que les hemos visto después de la separación. Con eso, pues, con gusto digo, este tema es interminable, lleva profundidades. Por ejemplo, ahorita acabo de pensar
averiguar cuántas firmas se hicieron para unir a los Beatles y luego para separarlos, que estuvo en un modo de entender el capitalismo. Pero te paso los Nada más trastes. una nota de al pie, fíjate que sí, yo pienso que sí había un gran amor entre John y Paul. Sí, Eric Fromm habla sí, en su libro del arte de amar de ese amor fraternal, ¿verdad? sí, sí, No, sí. no, no netamente Yo lo he libidinoso sentido y creo que ni cualquiera de sexual, nosotros ¿verdad? Pero, tres, sí, y ese amor que se tuvieron este par de hombres, y sí. que, bueno, como todo amor, pues tiene que, como les dice Harrison, todas las cosas pasan, ¿no? Pero nosotros ya somos un threesome. Sí, fíjate que Este, somos, pero luego en lo que tú dijiste, lo hacen tan correctamente que de esa molécula que eran ellos dos, permiten que cada uno de los cuatro tenga su nueva molécula con ahora su compañera. sí, Y pues manifestando una tendencia que es la misma nuestra de ser heterosexuales, pues lo hicieron yo creo que de una manera muy sana y correcta, excepto el ligero derrape, ¿no? Paul, de encontrarse una esposa peleonera por un rato. Pero en esas situaciones, interpretarlo como el amor que los Beatles nos dieron es muy importante para que no se quede todo en economía, discos vendidos, maneras groseras, se escupieron a la cara, ¿no? Pues, porque luego lo vimos y con el tiempo, ¿no? Que ya para el año de 74 Paul y John se reunían, no seguido, pero sí constantemente, volvían a platicar a gusto, tocaban entre ellos, se emborrachaban, fumaban marihuana. eh, Paul le decía, ya no te inyectes, y seguían amigos, igual pasaba con cada uno con los otros dos, quizá ya no se pudieron juntar tres o cuatro con facilidad, pero también se vio que no era un divorcio de ahora me olvido de ti para siempre, sino fue una separación laboral interesante. sí, Sergio, de acuerdo. Sí, bueno, justo este comentario que hablas de separación laboral, ahorita lo retomo, Salvador. Siguiendo pues, con la alegoría que hablaba yo de lo que es el divorcio entre las parejas, en este caso entre el cuarteto, pues me parece natural esa separación. Todos Sí, sabemos que toda convivencia genera fricciones, algunas muy sabrosas, dicho sea de paso, y sacan otras espuma. y otras no tanto, ¿no? Entonces, el trabajo diario, y lo sabemos como profesionistas que somos, pues siempre tenemos alguna diferencia con algún compañero, con el jefe, con el patrón, en fin, con el cliente, ¿no? Y, y, y eso es natural. Ellos, después de haber tenido, bueno, ya de haber tenido más de 10 años trabajando juntos, prácticamente viviendo juntos, sí, pues les llegó también el cansancio. Y otro Sí, aspecto bueno, y ahí en ese sentido, pues la separación de ellos, pues fue como a veces nos ocurre que ya estás cansado de trabajar en el mismo lugar, ¿no? O sea, digamos, yo como arquitecto, pues llega el momento en que dices, bueno, ya en este despacho yo ya aprendí lo que podía aprender, llegué hasta el punto en el que podía llegar, no me pueden dar el puesto digamos, de dueño, de patrón, pues ya mejor tengo que tomar mi camino y buscar yo proyectos por mi mismo lado, ¿no? Es el crecimiento personal y te vas sin que haya mayor problema. Acá, en el caso de los Beatles, pues por ser quienes eran, pues se magnificó el rompimiento, que no fue sino la renuncia a un trabajo. Ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir, en el caso de George, me quiero ir con Bob Dylan, John con la Plastic Ono Band y con Eric Clapton y Paul mismo. Yo creo que Paul, además su manera de decir, probablemente de mandar la disolución del grupo, yo creo que fue un acto de reflexión, porque no hubo, como se estila regularmente en los divorcios, no hubo una pelea
no hubo un reclamo de infidelidad, no hubo algo grande, ¿no? Simplemente yo creo que fue un proceso de, de análisis, de reflexión y de decir, ya llegamos hasta donde teníamos que llegar o podíamos llegar. Para Paul, que, bueno, a veces parece que soy antimacarnista, no lo soy, pero Paul sí tiene rasgos, siempre los tuvo pues de cierta egolatría y demás, pero Paul también se cargó el grupo después de la muerte de Brian, ¿no? Es decir, los proyectos eran de Paul, el del Sgt. Pepper, el del viaje mágico y misterioso, el mismo Get Back, ¿no? Que no se publicó sino hasta después de su separación y yo creo que también fue mucho peso para él, y él era el que tenía que estar ideando. John, pues él era como un bohemio, él componía por componer, no tenía el proyecto de decir, voy a hacer tales canciones y vamos a hacer un álbum de esta manera y demás. Él componía y las cosas se iban acoplando. El Abbey Road es una muestra incluso también de este proceso ya de trabajo que tenían, en donde acoplaron en dos popurrís sus canciones, Qué buen porque punto, ¿eh? ya no era un trabajo conjunto, ¿no? Y ahí quien amalgamó esas canciones, esas composiciones, pues fue el genio de George Martin, ¿no? Claro. Entonces, digo yo, fue un proceso que los llevó a la disolución y, y que bueno, Ringo Starr, por ejemplo, pues había hecho su álbum de Sentimental Journey, ¿no? En donde también mostraba pues un poco esas ganas de hacer algo más. En el aspecto personal, pues solo ellos saben, ¿no? Esta publicación que mostraste, Gabriel, pues creo yo que nunca sus mujeres fueron, digamos que, obstáculo o pusieron condiciones así como el típico o tus amigotes o yo, ¿no? Sí. Sino que ellos mismos, ellos, ellos mismos, de pronto yo creo que todo lo que reseñaste, Gabriel, la creación de Apple, la intervención de Mahesh Yogi, las pugnas por por el control de los Beatles, de la firma entre los Eastman y Alan Klein, en fin, yo creo que realmente la vida o sí, digamos, la vida personal eh, el sentimiento personal de cada uno era ya una olla de presión en donde ya también sentía como que ya yo me quiero liberar. Paul McCartney, bueno, pues de pronto quiso ser, quiso hacer vida de hogareña, ¿no? Y se retiró Claro. con A su Linda cabaña. a su cabaña en Escocia, y en fin, entonces fue un proceso, digo yo, previsible. Desgraciadamente, pues a todos los que los amamos a los Beatles, pues no nos gustó, pero ¿quién te puede reclamar que digas, ya no quiero estar en ese trabajo o quiero poner mi propia empresa y renuncio, ¿no? Pero pues los Beatles eran los Beatles y por eso es que la gente se inconformó y no aceptaba esa disolución, que visto en retrospectiva, pues fue algo sano para ellos y efectivamente el amor que tuvieron entre ellos, el amor fraterno, nunca se perdió, ¿no? Sí. Y aunque, como en todo divorcio, hay luego ahí ciertas pullas y ciertas cantaletas, ¿no? Como Sí. en la Le canción de... pusiste tu nombre a mi libro y ahora ya te lo quieres llevar. Sí, y lo que se decía, ¿no? En las canciones, particularmente John y Paul, Pues sí. ¿Cómo duermes? sí, Sí. sus mensajitos, ¿no? Sí. George con un sentido mucho más, pues, filosófico. Creo yo que el título Sí. de su álbum triple, Todas las cosas deben pasar, pues hay un mensaje encriptado en donde él asume que Era más tenía que, positivo que Let It Be. tenía que suceder, ¿no? Así que, pues, en fin, esa es digamos, mi interpretación de la separación de los Beatles, ¿no?
Así que bueno, Hago, Muy pues buena, muy hago buena. una nota y engarce para que Gabriel nos dé la moraleja. Puse ujú. esta imagen en pantalla. eh, Ay, Allí en la pared dice Beatles, Cash, Kurt, Battle. Están en el juicio o en la batalla legal sobre el dinero de los Beatles. Y como ya se dijo, nadie le va a dar cachetadas a nadie. Nadie va a decir, tú me robaste 5 pesos. Se van enojados entre sí porque ya no pueden estar juntos, pero dan un ejemplo de divorcio legal, que es lo que considero eh, que nosotros tres tenemos como conclusión. La separación fue de ellos cuatro. Los demás quitaron, pusieron, pero llegaron al límite de esa convivencia creativa y también convivencia económica. Cuando muere Brian Brian, Epstein, el dinero de la empresa lo manejan Ringo y George por un rato. Ellos van a cometer las torpezas graves de Apple, porque Johnny y Paul se meten a hacer música. Cuando Paul ve que se está armando un lío, es cuando él llega corriendo a decir, ¿qué hacemos? Y ahí John les va a decir a Ringo y a George, salvemos la empresa con mi cuate Klein. Esos movimientos los llevaron ahí a sentir que de pronto se podían volver pobres de un día para otro los cuatro, o que alguien los podía dejar sin calzones y en la calle por no estar atendiendo su administración, separación económica. Como músicos, ya Sergio lo dijo hace un rato, de pronto Ringo estaba sentado fumando porque ya Paul tocaba la batería, John llevaba a Mitch Mitchell y ya no tocaban los cuatro juntos. Y de ahí nunca buscaron más que hacer discos rápidos y bien, que fue el gran triunfo de Abbey Road. Pero entonces nuestra primera ya constante, como diré, paradigma de interpretación es la separación después de cuatro genios, que en términos de madurez consideraron que ya no era bueno seguir juntos como los Beatles. Y ahí ya te cedo la moraleja, Gabriel. ay. Bueno, yo creo que la moraleja y parafraseando a Sergio, hay que divorciarse a tiempo, man. Exacto. Pues, ¿Qué va a hacer Sergio? Es mi eh, héroe. si Bueno, te y quisiera contara, nada más, bueno, y si ya nos vamos a despedir, invitar, nosotros somos tres mosqueteros. Nos hace falta un D'Artagnan que van a ser nuestros escuchas, la audiencia que nos manden sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, porque eso sí, como decíamos, sí las vamos a leer todas, ¿no? y las vamos a tomar en serio. Porque esta travesura es, primero, confirmar que en nuestra sociocultura mexicana podemos tratar con estos fenómenos de la mundialización con nuestra propia sensibilidad y experiencia, sin tener que entrar en el burdo conflicto maniqueo de que porque está en inglés y es neoliberal o algo así, debes destruirlo. También lo hacemos con la distancia de decir, pues, y mi idioma español y demás, con lo que yo estaría diciendo, estamos invitando a que se haga un grupo de reflexión que nos corrija en nuestras tarugadas, que no son travesuras, que nos proponga temas y luego que nos ilumine en las interpretaciones. De ahí lo digo con calma, porque estamos pensando acá los traviesos hacer un tema complejo que sería los Beatles y la tauromaquia en este momento complicadísimo de cuestiones de animales y demás, y mostrando que los Beatles están vitales en el tema que se proponga. Y con eso, pues, ya no agarro más tiempo de transmisión. Les doy un abrazo, Gabriel y Sergio,
Es para mí realmente un honor, un gusto y pues realmente una sonrisa atraviesa conversar con ustedes dos. Igual Nos, digo, Salvador, no, Gabriel, cada 8 días nos vemos y yo salgo de estas conversaciones realmente contento, ¿no? sí, Incluso motivado, porque bueno, quizás nos pasa a todos, de pronto no tenemos tiempo de leer, de ver lo que nos gusta de los Beatles y saliendo de esta conversación diciendo, voy a retomar este libro, a revisar esto. O sea, entonces, para mí son muy edificantes estas charlas y pues la intención es compartir con nuestros amigos a través de la facilidad que nos da el Internet y que sigamos creciendo pues, en este intento y que la comunidad también se una más a nosotros. Igualmente, saludos a todos y esperamos sus comentarios. termino la transmisión. Hasta luego.